Hablemos de los anuncios que ha hecho el ministro del Interior, porque ayer te decíamos, ¿no? La policía peruana recibía con sorpresa y también ya con planes esta situación de la fuga de este buscado criminal en Venezuela. Hablamos de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder, sindicado como líder del Tren de Aragua, que se habría fugado en los días previos a este operativo dado por la policía venezolana en la cárcel de Tocorón, una enorme sede penitenciaria en ese país. Bueno, ante la fuga, acción de recompensa, ¿no? $500,000 por la cabeza. En realidad lo que se paga, Lore, es la información que permita la captura, ¿no? Ya está en el programa de recompensas que administra el Ministerio del Interior. Es en este momento la persona sobre la que hay más cantidad de dinero para encontrarlo. $500,000 no es un monto, digamos, aleatorio, es un monto que responde a una alerta roja en Interpol, es un monto que responde a una operación en varios países de la red criminal Tren de Aragua, y hoy el ministro quiso confirmar esto. Antes vamos a ver la placa del programa de recompensas. Me parece que se ha visto, pero es importante referirnos a los rasgos físicos, a la descripción física de este criminal. Te decía, aparece ya en el portal www.recompensas.pe. Aparece también esta nueva imagen que nos muestra una contextura mediana gruesa, digamos, de este ciudadano. No tan niño, no tan niño. Exactamente. Hablamos de Héctor Guerrero Flores. El rasgo característico, las cejas pobladas, ¿no? Esta es la fotografía que se difunde, que va acompañada de la alerta roja de Interpol. Bueno, con textura gruesa, cejas pobladas. Te decía, orden de captura internacional para esta persona. Se dio en Venezuela. Recién hace 2 días salió el pedido también de recompensa o el ofrecimiento de un pago a quien permita dar con la captura. El Estado peruano se está también poniendo al día con esta situación. $500,000, esa era la imagen que hoy también el ministro confirmaba, ¿no? Ayer me parece que en este noticiero lo tuvimos como exclusiva. Óscar Arriola, el general Arriola, ya daba la información de que se estaba definiendo un monto para la recompensa tras la búsqueda de este criminal. La sospecha sigue siendo o que está en Colombia o que siguió descendiendo en su fuga de las autoridades venezolanas, ¿no? Yo pensaría, ¿no? que como que nos van soltando la información por partes, ¿no? Porque primero, cuando teníamos a los mandos policiales y les consultábamos esta información que recibíamos desde Venezuela, que eran los mismos periodistas en Venezuela que daban cuenta de esta información, de que Niño Guerrero no estaba en el penal, no iba a estar, se había fugado semanas antes, que ya sabía que iba a haber este operativo en el penal, entonces se había ido al Perú o a Chile. Esa era la información que nos daban. Entonces, de pronto las autoridades decían, de ninguna manera, no está acá, nosotros acá tenemos a Mamut, que está en Chayapalca, ahí está justo Mamut. Justo Mamut, no pasa nada con Mamut. No hay más que Mamut, al contrario, las cabecillas se han ido del Perú. De pronto dicen, puede ser, voy a poner controles en la frontera. Y ahora de pronto ya está en la lista de los más buscados. Y le ponen recompensa. Yo creo que la siguiente noticia que nos van a dar es que tienen información de que sí está en el Perú. Sí, mira, las alertas por lo menos han empezado a sonar en Colombia, donde también las autoridades están viendo, digamos, las consecuencias que ha tenido este operativo en la cárcel de Tocorón en Venezuela, ¿no? Que básicamente ha sido la fuga de más de un centenar de personas. Claro, se han ido un montón. Con alguna recaptura, porque también las autoridades venezolanas habían dicho, hemos recapturado a cerca de 80 personas que habían fugado, pero lo que tienes es a los cabecillas sueltos. Uno de ellos, alias Niño Guerrero, y la premura de las autoridades. Primero las colombianas, que también han tomado medidas de frontera, y ahora las peruanas que se están sumando con esta recompensa. Te digo, uno de los últimos sujetos, en este caso extranjeros, incluido en la lista de los más buscados en el programa de recompensas del Perú, era Sergio Tarache Parra. Pero no se ofrecía tanta cantidad de dinero por información que lleve a su captura. El caso de Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero, es especial. El monto te lo indica, $500,000
por información que lleve a dar con el paradero. Claro, porque se sospecha que aquel que va a dar la información no es un vecino que de pronto lo encuentre en la bodega, sino están buscando que alguien dentro de la propia organización criminal, alguien dentro del Tren de Aragua termine delatándolo, y considerando que si descubren al soplón lo van a matar, están buscando que el dinero sea lo suficientemente atractivo para sopesar la voluntad entre la lealtad y el dinero, ¿no? Y que alguien de la organización que tiene acceso a él, que sabe dónde se esconde, que sabe por dónde se mueve, pueda ser finalmente el que le dé la información a la policía. Sí, correcto. Hoy también hubo un interesante llamado, digamos, desde el Premierato, desde la autoridad número 2 del gobierno, el premier Alberto Otárola, en la convención minera decía: no vamos a permitir que el país caiga en un caos de inseguridad, ¿no? ¿Y qué ocurre? El ministro del Interior aprovechó también esta circunstancia del estado de emergencia para recordar que queda poco más de un mes para el vencimiento de un plazo importante, el plazo que se había dado a ciudadanos extranjeros de regularizar sus papeles, su condición y su calidad migratoria en el Perú. Se dio un plazo inicialmente, incluso la presidenta lo mencionó en el mensaje de 28 de julio, el 12 de noviembre ha puesto como fecha el ministro del Interior para iniciar con lo que todavía no se explica del todo bien cómo funcionarán, pero el ministro vuelve a hablar de expulsiones. Se anima incluso el ministro del Interior, Vicente Romero, a decir que el gobierno utilizará la nueva ruta aérea Lima-Caracas. Ya es una ruta que está operando hace algunos meses, la ruta de vuelos directos. Hoy el ministro la mencionó, haciendo un llamado a todos aquellos migrantes que no tienen situación regularizada que se acerquen a Migraciones a regularizar sus papeles, o a partir del 12 de noviembre iniciarán las expulsiones. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia. Muy temprano el ministro habló con los medios, pero quedó este anuncio fuerte, ¿no? De que a partir del 12 procederán de otra manera. Lo viene diciendo hace tiempo el Ministerio del Interior, sin dar muchos detalles de cómo funcionará la figura de la expulsión y cuánto éxito podrá tener, pero así lo anunció. Escuchemos al ministro. Ya termina la regularización de extranjeros. Aquellos que no lo hagan, sí vamos a ser firmes y contundentes. A partir del 12, todas aquellas personas que no han cumplido con la norma, pese a la amnistía y el tiempo que se les ha dado por más de 6 meses, lamentablemente van a ser expulsados del país. Ahora me dice, ¿cómo? Si hay una manera, tenemos ya por lo menos un poco más de 2 meses que está entrando Latam, Caracas, Lima. Se harán las expulsiones necesarias a través de esta línea como corresponde. Ahí está entonces el anuncio hecho por el ministro del Interior. A partir del 12, expulsiones a personas que no tengan los documentos en regla. Bueno, ahí es todo un tema complicado porque primero que nuestra pregunta del día justamente apunta a las declaraciones del ministro del Interior, ¿no? Nuestro QR en pantalla le pregunta a todas las personas que nos están acompañando en esta edición Mediodía si están de acuerdo con el anuncio de la expulsión a todos aquellos migrantes indocumentados. Es un anuncio que se ha hecho muchas veces. Ahora estamos ampliándolo porque siempre el anuncio creo que iba orientado al delincuente. Porque no es lo mismo que tú estés en una situación de no tener documentos en regla, pero eres una persona que tiene un trabajo digno, que no le hace daño a nadie, solamente que por diferentes circunstancias de la informalidad no ha podido regularizar su situación migratoria. Esa es una persona que no hace el mal, simplemente no puede sacar papeles. Pero por otro lado están aquellos delincuentes. Siempre los anuncios iban orientados a persona que delinque, extranjera, expulsada. En este caso, un poco abren la figura. Pero va a ser posible en Chile, cuando hablaban de las expulsiones, ¿te acuerdas? Vía aérea, el costo por expulsado superaba los $1.000. Entonces uno se pregunta, ¿acá habrá el presupuesto para expulsar migrante tras migrante vía aérea? No solo tienes la pregunta abierta en torno a las expulsiones anunciadas por el ministro, la pregunta abierta de quién corre con el gasto de la expulsión, claro, el gasto de traslado, sino también cómo haces la gestión con un gobierno como el gobierno venezolano. ¿Está el gobierno venezolano dispuesto a autorizar el ingreso de un avión
porque todo ingreso de una aeronave al espacio, en este caso aéreo, de un país, tiene que ser autorizado. Es soberano, ¿Quién hace ¿no? esa gestión, digamos, ¿no? Los vuelos comerciales. Hoy el ministro incluso citaba a una aerolínea para mencionar este tema. Claro, esos vuelos comerciales son distintos a los vuelos que puede rentar un gobierno para trasladar a un grupo de personas. Entonces todavía tienes muchas preguntas Además, ya abiertas, tuvimos el antecedente con cuando Pedro Castillo estaba de presidente. Pedro Castillo, que tenía mejores relaciones con Venezuela que las que hoy tenemos, seguramente, cuando estaba Avelino Guillén en el Ministerio del Interior, que te acuerdas, trataron de poner a un avión entero de extranjeros para que regresen a sus países, a su país, a Venezuela, y nunca le dieron la autorización de despegue. Nunca hubo la autorización y el avión con todas las personas a bordo, como llamaron a la prensa, tuvieron que despedir a la prensa en un papelón mundial. La misma situación se tuvo, digamos, la difícil coordinación de mover a seres humanos de un país a otro, se tuvo en la crisis migratoria en la frontera con Chile. Por lo menos un mes, autoridades dando vueltas, haciendo gestiones para ver cómo trasladabas a un grupo Y solo permitieron de un migrantes. avión, ¿te acuerdas? Claro. Hubo mucha gente que se quedó, que no llegaron más aviones, porque ese lo trae Venezuela. Al final Venezuela acepta. Y ahora vemos todavía la situación en la frontera de Tacna con Chile, donde hay todavía migrantes y nadie les da ninguna solución. Tal cual, es este tema de las expulsiones que viene siendo anunciado por el gobierno, algo que también tiene que tener la palabra de la Cancillería. ¿Cuál va a ser la gestión allí? ¿Cómo se van a desarrollar estos traslados? Y si se van a desarrollar ¿Tenemos de relaciones verdad, con ¿no? Venezuela ya? Tenemos relaciones, tenemos un ya embajador. Recordamos, activas. se restablecieron Ok. las relaciones bilaterales con Venezuela en el gobierno de Pedro Castillo. Se nombró un embajador. Tenemos entonces una línea directa con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero te decía,